Amén. Gloria a Dios, hermano, en esta tarde. Sea bienvenido, bienvenida. Quiero pensar sobre este tema de las pruebas no son para alejarse de Dios, ¿verdad? Porque a veces por la inexperiencia, por falta de que no leemos la palabra, alguna situación difícil, ¿verdad? Y luego nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios, en vez de acercarnos más al Señor por esas pruebas. Las pruebas no son para alejarse de Dios. Prueba es del griego dokimazo, que es probar, someter a prueba con la expectación de aprobar. Se traduce con el verbo probar. Y alejar es del griego apolotrio, de dos raíces griegas que se componen: apo, que es de partitivo, y alotrios es extraño. Significa ser extraño, alejado. Dios, del griego theos, palabra que fue tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos, denotando a un Dios vivo y verdadero. Realmente, hermano, las pruebas son para que uno crezca más, son para que uno se fortalezca más, porque a través de las pruebas el cristiano, la cristiana se fortalece y busca más al Señor, ¿verdad? Busca más la presencia del Señor, ¿verdad? Porque a veces porque no sabemos por qué, porque no están sucediendo esas cosas, no lo entendemos y decimos cómo es extraño que esto me esté sucediendo a mí, si me habían comentado que todo se iba a arreglar cuando yo aceptara a Jesucristo. Pero realmente las escrituras son claras. Pedro, Pablo lo explicó, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todo lo que le acontezca es para su bien o para su provecho, o sea, para el crecimiento espiritual de la persona a través de esas pruebas, a través de esas luchas, como le dijeron a Pedro: mira, Pedro, me han pedido para que seas zarandeado, pero yo he pedido por ti para que tu fe, ¿verdad?, no mengue. O sea, Pedro iba a pasar por momentos difíciles, pero Dios lo iba a guardar, su fe no iba a menguar, y así pasa, hermano. A veces nosotros pensamos que el Señor permite todo eso porque no nos quiere o porque el Señor no está con nosotros, pero realmente es al contrario. Al contrario, es que Dios está más cerca de nosotros porque Él está tratando con nuestras vidas, o está tratando de llamar la atención para que uno lo voltee a ver a Él, para que uno se humille ante Él, y de esa manera, ¿verdad?, el Señor sea glorificado, o de esa manera el Señor sea exaltado su nombre a través de las pruebas. Aunque a veces decimos ya no puedo con esa situación, pero el Señor, como dice la Escritura, no te va a poner algo más allá que tú puedas soportar o que tú puedas aguantar, porque Dios es perfecto. Él conoce la capacidad de cada persona y Él sabe a quién le pone cada prueba de acuerdo a la capacidad de la persona, pero todo es para su bien, todo es porque van a estar las cosas mejores, todo porque hay algo mejor para nuestras vidas, pero no lo entendemos así. Solamente nuestra mente está embrascada en un problema, en una enfermedad, y decimos: ¿por qué me está pasando eso? Pero es que porque Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas, y tenemos que soportar, aguantar y seguir adelante. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Lucas 8:13. Lucas 8:13, amén, ¿ya lo tiene por ahí? Amén, dice la palabra de esta manera. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar,
esta predicación, Señor, sean tocados por ti, Señor, sean bendecidos si están pasando alguna prueba difícil. Tú eres la respuesta, Señor. Tú puedes sacarlos adelante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pueblo y sin fuerte. Creen por algún tiempo, esto es, con una fe nominal que no conduce a la salvación. Algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, de salvación con el Señor Jesucristo, pero este no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar. Entonces, abandonan a Dios. Quiere decir, hermano, que a veces es una emoción, ¿verdad? Que aceptamos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Salvador, pero se llega el tiempo donde el Señor nos está pidiendo la responsabilidad de buscarle o de vivir para Dios, o nos está diciendo el costo que pagar para, aleluya, para continuar hacia adelante, o cuál es el costo, como este escriba que le dijo: Señor, te seguiré donde tú quieras. Y le dijo el Señor: mira, las aves tienen nido y las zorras tienen sus guaridas, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Entonces ahí lo que da a entender es el costo alto que pagar en la obediencia, porque por ejemplo, estos hombres pensaron que iba a ser fácil, ¿no? Que el Señor le iba a decir: sí, pues vente, mira, y todo va a estar bien. El Señor les decía el costo que pagar de obediencia. Entonces aquí estas personas reciben la palabra con gozo, con alegría, de la salvación, de vida eterna, de que todo va a estar bien. Pero cuando, aleluya, empiezan a leer las Escrituras y se dan cuenta el costo que pagar de obediencia, dicen: no, pero es que mejor estaba yo bien como antes. Y abandonan a Dios, abandonan su palabra, abandonan los mandamientos, o abandonan la fe. Entonces ellos ya no van a recibir esa bendición que Dios les tenía preparado a ellos, porque hay una gran bendición para sus vidas. Pero como se apartaron, como ya no siguieron adelante, entonces, hermano, quiere decir que no van a recibir esa bendición, porque abandonaron a Dios o abandonaron a Jesucristo. Porque bueno, sabemos que hay 3 tipos de tierra, ¿no? Entonces aquí fue sembrado entre las piedras y no hubo raíces. Quiere decir que la fe nada más fue emocionalmente, pero cuando ya se trató del costo que pagar, que hay una obediencia, hay una entrega total a Dios, y tiene uno que amarlo sobre todas las cosas, y el que ame más padre, madre, hijos, hijas, marido, mujer, más que Dios, dice, no es digno de Dios. Entonces es un costo alto que pagar, pero no es para que uno se aparte, al contrario, es para que permanezca, porque si permanece, entonces el cristiano, la cristiana, va a madurar y se va a fortalecer de tal manera que el Señor lo está preparando para toda buena obra. De tal manera que ese hombre, esa mujer va a estar preparada para cualquier circunstancia que le venga a su vida, porque Dios lo equipó, ¿verdad? Con pruebas y luchas y dificultades, y pasó la prueba. Entonces no es fácil, hermano, no es fácil las pruebas, porque se trata de un dolor, se trata de algo que tenemos que sujetarnos a Dios a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que está pasando en el mundo, y tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí mismo en Lucas 22. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Lucas 22, verso 28. Lucas 22, 28 en adelante, ¿ya lo tiene? Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
aquí el Señor mismo, el mismo Señor Jesucristo, está diciendo que permanecieron en las pruebas. O sea, las pruebas del Señor, el sufrimiento que tuvo en la tierra, Dios en carne, pero tenía un cuerpo humano como el de usted y mío, o sea, un cuerpo humano, carne humana, que también Él pasó aflicciones. Y por eso dice a sus discípulos, está diciendo que ellos habían permanecido en sus pruebas, en dificultades. Es como cuando podemos decir, los que desde que llegamos a este lugar han tenido situaciones difíciles, problemas, pero han permanecido ahí, han querido seguir peleando la buena batalla, han continuado con las pruebas y luchas que han tenido y siguen adelante, siguen peleando. ¿Por qué, hermano? Porque saben el que nos llamó se llama Jesucristo y Él es el único que nos va a ayudar a salir adelante en esas pruebas tan duras, tan difíciles, y solamente agarrados de la mano de Dios podemos seguir hacia adelante con las pruebas y luchas. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Aquí el Señor está diciendo mis pruebas, la vida, o sea, del ministerio del Señor Jesucristo, estuvieron saturados de tentaciones, privaciones, penas, aflicción, sin mencionar los sufrimientos que aún le aguardaban en la cruz, esos momentos tan difíciles, esos momentos cuando Él se fue a orar en el Getsemaní. Usted ya sabe la historia. Ahí estaba, llorando, ahí pidiendo, Padre, si es preciso pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ahí estaba llorando como su sudor, como gotas de sangre, porque estaba en aflicción. Eso era una prueba difícil para Él. Padre, si hay otra manera, pero que no se haga mi voluntad. O sea, él como siendo Dios en carne, Él sabía que estaba escrito ahí en la palabra de Dios en Isaías 53 del 1 en adelante, que Él iba a ser molido por nuestros pecados. Y todo eso que le iba a acontecer ya lo sabía Él. Y estaba en sufrimiento, más antes, algunas pruebas que tuvo, lo rechazaron como el Mesías. Y todo eso era porque Él venía a dar la vida por todo el mundo. Y el diablo, Jesús lo reprenda, quiso truncar o quiso desviar lo que nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, vino aquí a la tierra, ¿verdad? A dar la vida por todo el mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que vamos, aleluya, a permanecer. Vamos a permanecer en Dios, en Cristo, aún en las pruebas, aún en las dificultades. Vamos a permanecer, vamos a seguir luchando, peleando la buena batalla a pesar de los problemas. Vamos a continuar, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un fuerte aplauso, Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en Romanos 5, del 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí Pablo está diciendo de gloriarse en las tribulaciones, y también está diciendo que a través de esas tribulaciones nos va a producir paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
todo esto, hermano, es un proceso. La prueba, tenemos que entender que vamos a gloriarnos en aspecto que no vamos, aleluya, a sentirnos mal o decir, híjole, ¿por qué a mí? Sino que es algo que tiene que ver un contentamiento, porque estamos, aleluya, padeciendo como el Señor Jesucristo padeció en la tierra, aunque no se compara con lo que sufrió Él, pero ahí estamos nosotros, en esas pruebas, en esas luchas, y dice, nos gloriamos en esas tribulaciones, porque la prueba, o la tribulación, perdón, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, es un proceso. Por eso una persona que usted lo ve muy paciente, es que tuvo muchas tribulaciones, tuvo muchos problemas, y usted lo ve y dice, bueno, pero ¿cómo le hizo? Bueno, es que Dios trabajó en su vida, porque anteriormente era una persona explosiva, una persona de un carácter, de un temperamento, perdón, muy alto, de tal manera que el Señor viene y trabaja en esa área, y después el Señor los regenera y es diferente, pero a través de las pruebas. Porque no sé si usted le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero ser muy paciente. Bueno, usted le está diciendo, Señor, yo quiero pruebas, porque la paciencia no va a llegar sola. La paciencia va a llegar a través de los problemas, situaciones difíciles. Tribulaciones es una palabra que se emplea para aludir a presiones exteriores, como a la de una prensa que extrae líquido de las olivas o las uvas. Aquí se refiere a las tribulaciones inevitables que acaecen a los seguidores a causa de su relación con Él. Tales dificultades producen beneficios espirituales incomparables. La paciencia, en algunos lugares se traduce paciencia, y es un término que se refiere a la resistencia y a la capacidad de mantenerse firme bajo peso y presión tremendo sin sucumbir. Los cristianos pueden gloriarse en las tribulaciones a causa de lo que producen en ellos tales dificultades. Ahí está, hermano, si nosotros resistimos a esas pruebas, a esas luchas, a esas dificultades, entonces es cuando realmente vamos a experimentar esa paciencia en nuestras vidas. Pero necesita resistir. Hay personas que no resisten una tribulación o una prueba. Mejor lo que hacen, se apartan de Dios, dejan al Señor, y el Señor no acabó el proceso que tenía que hacerlo. Es como la oruga, si usted la quita de ahí, de ese capullo, antes de tiempo, va a salir la mariposa, pero va a salir muy débil, no va a poder volar. Pero si la oruga se queda ahí, en el capullo el tiempo exacto, entonces a través de las fricciones, de los movimientos que está haciendo ahí, los movimientos bruscos, eso le están ayudando a que ella se capacite, de tal manera cuando sale de ahí y se convierte en mariposa, sale con fuerza para seguir volando. Es que acabó el proceso. Pero a veces, amén, la gente no quiere. Yo sé que es doloroso, yo sé que es duro, pero solamente a través de eso viene la bendición. A través de todo eso, el Señor derrama bendición sobre su pueblo. A través de todo eso, el Señor se mueve, porque el Señor es fiel a sus promesas. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, amén, a seguir adelante. Vamos a leer Gálatas 4:14. Amén, ya lo tiene. Gálatas 4:14 dice la palabra de esta manera: y no me despreciasteis ni desechasteis
por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo? Por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mire, hermano, aquí Pablo, lo que él está hablando aquí es cuando él llegó a Damasco, ahí ciego, y acuérdese que él, la luz, le lastimaba, y él está diciendo que si ellos hubieran podido darle los propios ojos de ellos para ponérselos a Pablo para que mirara, se los darían, porque para Pablo era difícil, ¿no? Andar sin mirar, pero había un plan perfecto para su vida. Dice, este instrumento me es útil para mi servicio y va a padecer, ¿verdad? Por el evangelio, va a sufrir penalidades, y así lo fue. Pablo fue un hombre que padeció por el evangelio, cárceles, azotes, embarazos, 40-1, y sufrió bastante. Pero todo eso fue, hermano, porque él tenía que padecer, pero Dios lo iba a bendecir en gran manera, porque es el hombre que más carta tiene ahí en las Escrituras, ahí en el Nuevo Testamento, más palabra que Pedro o que Juan el Amado. Y podemos mirar que Pablo, Dios lo usó tremendamente, pero tuvo que pasar diversas pruebas, como esta prueba cuando él quedó ciego. Los Gálatas dieron una bienvenida cálida a Pablo en su enfermedad, la cual no fue una barrera en absoluto para su credibilidad o aceptabilidad social como Cristo Jesús. Realmente, hermano, a veces hay personas que cuando te ven así con una prueba difícil, ellos te dan una palabra de aliento, una palabra que te ayudan a seguir adelante. Te dan esas palabras que necesitas escuchar, y te sientes bien cuando él te dice, la persona, ¿sabes qué? Gracias, porque lo que me dijiste es algo real. Tú lo pasaste también, tú lo viviste, ahora yo lo estoy viviendo, y esas palabras que tú me estás dando para mí es una gran bendición. Así también a Pablo, ¿verdad? Lo recibieron bien, aunque sabemos la historia que a Pablo no todo el mundo le tenía confianza en aquel tiempo, porque Pablo había sido el perseguidor de la iglesia, de acuerdo a las Escrituras, y le tenían como recelo porque pensaban que Pablo, pues a lo mejor los iba a agarrar para llevarlos, ¿verdad?, con los sacerdotes, pero ya Pablo ya había sido regenerado. Entonces, hermano, qué bendición cuando alguien te da esa palabra, cuando alguien te da ese consejo para que tú puedas continuar, ¿verdad?, con esa prueba, esa lucha, y que sabemos que solo Jesucristo, Él puede sacarnos adelante, no hay de otra. Confiar en Dios, aunque nadie te diga palabras, aunque nadie te dé unas palabras de aliento, nosotros somos responsables de buscar el rostro del Señor, y tarde que temprano el Señor nos sacará adelante en ese problema. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Santiago. Amén, Santiago 1, del 2 al 6, Santiago 1. Santiago 1, del 2 al 6. Amén, ¿ya lo tiene?
dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tener por sumo gozo. Esta palabra griega que se traduce tener también significa considerar o evaluar. La reacción humana natural a las pruebas no es regocijarse. Por esa razón el creyente debe hacer un compromiso consciente para afrontarlos, resistirlos con gozo. Las pruebas, esta palabra griega, describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Paciencia se traduce resistencia o perseverancia. Por medio de la prueba el cristiano aprende a resistir hasta que pase, amén, la prueba. Aquí podemos mirar, amén, que Santiago está diciendo que tenemos que gozarnos, pero ese gozo en el cristiano en sí no es estar risa y risa, sino que es un contentamiento interno, es una paz interna, es una resistencia que tiene para seguir soportando esa prueba, esa dificultad. Por eso aquí está diciendo, literalmente lo está explicando, que tenemos que gozarnos cuando estemos padeciendo ese problema. Y podemos decir nosotros, pero Santiago, ¿cómo es posible que yo me voy a estar riendo ahorita que estoy pasando este dolor, esta enfermedad o este problema? Pero aquí Santiago está diciendo de un contentamiento, está diciendo de esa resistencia que vamos a tener para seguir adelante, la paciencia que sea completada. Dice, para que seáis perfectos. Entonces, hermano, ese es el punto, que cuando estemos en esas pruebas, dificultades, dice que nos gocemos, porque el Señor, Él va a acabar esa obra perfecta en nuestras vidas. Él empezó y la va a acabar. Ahora, si nosotros no tenemos sabiduría, tenemos que humillarnos ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría de lo alto para poder seguir adelante en tus caminos. Y dice el Señor que Él no es rencoroso. Él te va a dar esa sabiduría para seguir adelante, pero que tienes que pedirla con fe, porque el que pide sin fe es como esas olas del mar que van y vienen. Entonces es importante que nosotros tengamos fe en Dios, en Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para que de esa manera continúen hacia adelante. No es fácil. Cuando uno tiene esa humildad ante el Señor, de pedirle al Señor sabiduría, es importante, hermano, porque es cuando el Señor, Él nos puede mirar que somos humildes y dice, hey, mi hijo, mi hija quiere tener sabiduría. ¿Para qué? Para seguir adelante. Pero dice que la pidas con fe, porque si no la pedimos con fe, entonces, hermano, es como el mar o las ondas del mar y son llevadas para allá y para acá y no hay, ¿verdad? Una plena seguridad. Entonces, hermano, usted pida a Dios sabiduría, pídele al Señor. Él conoce, Él sabe de nosotros. Y cuando nosotros sentimos en el corazón que nos hace falta sabiduría, hermano, hay que pedírsela al Señor, ser humilde, decirle, Señor, sí,
necesito de la sabiduría, Señor, pero la de lo alto, no la terrenal, de la humana, no, la que es de los cielos, la que es paciente, benigna, y no la otra. Entonces, hermano, es importante que tengamos esa disposición en el corazón para pedirle al Señor sabiduría. Acuérdense que hace mucha falta la sabiduría, más en estos tiempos tan difíciles necesitamos de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra primera de Pedro. Amén, primera de Pedro del 6 al 8. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6, del 6 al 8. Ya lo tiene. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Qué tremendo. Aquí está diciendo una vez más, Pedro está diciendo sinónimamente, como lo dijo Santiago, alegráis, es decir, alegrarse con gran gozo. Está diciendo, esta clase de gozo no se basa en circunstancias temporales y cambiantes, porque proviene de la relación eterna e inmutable con Dios. Pedro relaciona este gozo con la seguridad de la herencia eterna y protegida del creyente. Diversas pruebas, pero enseña aquí varios principios importantes acerca de las pruebas. No perduran, o sea, serán por un poco de tiempo, sirven un propósito definido, producen tristeza, producen aflicción, se presentan de diferentes formas, y eso que no lo quite el gozo al cristiano. Vamos a ser probados para ver cómo está nuestra fe. Entonces aquí está diciendo una vez más Pedro que va a ser temporal esa prueba, esa dificultad, hermano, que usted tiene, hermana, no va a ser eterno. Es algo que va a pasar al rato. Usted se va a acordar de ese problema, de esa tribulación que tuvo, y se va a gozar porque más adelante el Señor le tiene preparado una gran, pero gran bendición. A través de ese sufrimiento, a través de ese dolor, el Señor le tiene preparado grandes cosas, pero usted tiene que seguir adelante, tiene que permanecer en Dios, seguir adelante con fe, con paciencia, resistir. Es cierto, hay tristeza, hay dolor, pero el Señor nos promete, ¿verdad?, que Él nos va a sacar adelante. Él nos va a bendecir porque Él entiende nuestras vidas. Es importante, seguir adelante. No te detengas. Adelante está esa gran bendición porque es momentáneo, es algo que se va a acabar. Es algo que no va a ser eterno. Acordémonos que el Señor, Él sabe hasta dónde podemos soportar y aguantar. Él conoce nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo, amén, ahí en la palabra de Dios en 1 Pedro 4, 12 al 14. Capítulo 4 ahora, del 12 al 14. ¿Ya está ahí? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí me llama mucho la atención, hermano, lo que está diciendo Pedro. Dice que no nos sorprenda esa prueba. Y sí, hermano, es cierto, a veces cuando no tenemos experiencia en las pruebas, nos sorprende y decimos, pero Señor, ¿cómo es posible que me pasa eso a mí? Que yo te amo, Señor, que yo estoy aquí dispuesto para servirte. ¿Por qué permitiste esa prueba? Bueno, aquí está la respuesta. Dice que no nos sorprende esa prueba de fuego que viene a nuestras vidas. Él está purificando nuestras vidas. Seremos probados como el oro. ¿Para qué, hermano? Para seguir adelante. ¿Se imagina si el Señor nos dejara sin pruebas y vamos a ir creciendo todos débiles? Y cuando realmente el Señor nos pusiera una prueba, cuando ya sea el punto final o los últimos tiempos de nuestras vidas, vamos a caer, vamos a tropezar, porque vamos a estar débiles. Pero por eso el Señor ha permitido una tras de otra, pero que no te extrañe, porque a veces pensamos eso y nos extraña. ¿Por qué a mí, Señor? Amén. Fuego de prueba. A los comienzos de los horrores de un periodo de persecución, a los cristianos, primeros cristianos, que duró aproximadamente como 200 años. Pedro aquí explica que hay 4 actitudes necesarias para ser triunfantes en la persecución o tribulaciones: esperarla, regocijarse en ella, evaluar su causa, encomendarse a Dios. Alguna cosa extraña os aconteciese. Quiere decir, o se refiere también a cosas que pueden suceder de forma arbitraria. Pero un cristiano no debe pensar que su persecución es algo que le sucede de forma accidental. Dios la permitió para que el cristiano sea probado, purgado, limpiado. Y así somos participantes de los padecimientos, el cual consiste en hacer el bien, y por eso día tras día el Señor permite ciertos problemas, ciertas circunstancias, pero dice que no nos extrañe, hermano, las pruebas que vengan, las dificultades que vengan, los problemas que vengan. Tenemos que entender que el Señor lo permite con un propósito especial, que es para que uno crezca, para que uno pueda, aleluya, seguir adelante, o para que uno pueda también decir: Señor, gracias, porque esto lo has permitido, porque esto es algo que tú lo permitiste, y por eso estoy padeciendo estas pruebas, estas luchas. Pero que no te extrañe, como dice Pedro, sino que va a ser algo pasajero. Vamos a leer ya el último texto. Ahí mismo en 1 Pedro 4, del 16 en adelante, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No te avergüences por el evangelio o por las pruebas, porque si el justo, hermano, hermana, con dificultad se va a salvar, ¿dónde aparecerá el impío? Aquel que no quiere servir a Dios, aquel que no quiere nada de Dios, o que no quiere servir a Dios, o no quiere guardar los mandamientos. ¿Dónde va a aparecer? Si el justo se va a salvar con mucha dificultad, con muchos problemas, hermano, va a ser terrible para aquellos que no quieran nada del Señor. Aparentemente todo está bien, pero tarde que temprano
Dios va a hacer justicia. Por eso el justo, a pesar de todo, tiene problemas, pero el Señor le da refrigerio. El Señor le da bendiciones también. Viene la prueba, viene el problema, pero más adelante se acabó ese problema y hay un tiempo de refrigerio, un tiempo donde estamos bien, pero de repente vuelve una vez más. Y como ya han venido varias pruebas, entonces uno dice, bueno, ya no me extraña, sino que es parte del crecimiento para mi vida. Pero esto no va a ser para renegar, esto no va a ser para darle la espalda al Señor, esto no va a ser para que yo me desanime. Esto es para que yo me fortalezca en Dios, le busque a Dios de todo corazón y seguir adelante, aunque duelan las pruebas, pero Dios va a dar la salida y va a dar un contentamiento en nuestras almas, porque en Dios tenemos la paz y tenemos el amor de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya.